Cuando hablamos de la irrigación de las diferentes partes del cuerpo, debemos comenzar siempre por la aorta, que es la principal arteria del organismo. Ella nace del corazón, específicamente en el ventrículo izquierdo, y a partir de ahí, en todo su trayecto, tiene cuatro porciones que envían arterias hacia todas las partes del cuerpo para irrigarlo. Entonces, tenemos primero la aorta ascendente, que irriga el propio corazón a través de la arteria coronaria, el arco aórtico, que irriga la cabeza, el cuello y a los miembros superiores. Después la aorta descendente torácica, que irriga el tórax. Y finalmente la aorta descendente abdominal, que irriga al abdomen, a la pelvis y a los miembros inferiores. En este video vamos a hablar de los vasos de cabeza y cuello. Por ende, tenemos que recordar un poco las ramas del arco aórtico. Recordemos que este arco aórtico tiene tres ramas. En el lado derecho nos da el tronco brachiocefálico, que se divide en subclavia derecha y carótida primitiva derecha. En el lado izquierdo no hay tronco brachiocefálico, entonces nacen directamente del arco aórtico la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ok? Esta subclavia tiene como rama terminal la arteria axilar y a partir de ahí empieza la historia para la irrigación del miembro superior, que lo veremos en el video de vasos de miembro superior. En este caso estamos hablando de los vasos de cabeza y cuello, entonces vamos a estudiar bien a la carótida primitiva y a la subclavia que dan ramas para irrigar a la cabeza y al cuello. Entonces, vamos a ir haciendo un dibujo de una vista lateral derecha de la cabeza y el cuello. Acá comenzamos con el hueso maxilar inferior, este es el cóndilo, el cuello, la escotadura mandibular, el apófisis coronoide, y ahí tenemos un dibujito como para que entendamos dónde está la cara, ¿no? O sea, el ojo o la órbita, la nariz y la boca. Después tenemos acá, detrás del cóndilo del maxilar inferior, está el conducto auditivo externo y posterior a este está también la apófisis mastoides. Luego hacia abajo vemos al hueso hyoides, de donde sale la lengua. Bien, recordemos que la lengua está constituida por músculo, por cartílago, por ligamentos, por hueso, que en este caso sería el hyoides, y por mucosa. Acá quiero que recuerden que desde el hueso hyoides hacia la lengua, o sea, acá arriba, más o menos a este nivel, hay un músculo dentro de la lengua que es cuadrilátero, que se llama músculo hiogloso, porque va desde el hyoides hasta la lengua. ¿Sí? Va a ser una relación importante para una de las arterias que vamos a hablar. Luego debajo del hyoides tenemos la membrana tiroidea, y ahí tenemos la laringe con la glándula tiroides, ¿sí? Glándula tiroides, cartílago cricoides, membrana cricotiroidea, cartílago tiroides y membrana tiroidea. ¿Ok? Y acá el huesioides. Hacia abajo vemos el manubrio del esternón. Acá está la primera vértebra torácica con la primera costilla articulándose acá atrás. ¿Sí? Después la costilla articulándose con el esternón. Ahí tenemos la escápula con la espina de la escápula. Y finalmente la clavícula, ¿sí? Que en su extremidad interna se articula con el esternón y su extremidad externa se articula con el acromio. Entonces, acá comienza la historia. En este caso, esta estructura que está acá es el tronco brachiocefálico. Como es una vista derecha y por eso decidí dibujar la parte derecha, para dibujarlo a él. Como es una vista derecha, entonces tenemos el tronco brachiocefálico. Pero recordemos que del lado izquierdo, las dos ramas terminales de este tronco nacen directamente del arco aórtico y no nacen de un tronco brachiocefálico. ¿Bien? Entonces, como estamos en el lado derecho, tronco brachiocefálico que se divide en carótida primitiva derecha y subclavia derecha. ¿Ok? Entonces vamos a ir hablando de cada una. Con respecto a la carótida primitiva, fíjense que ella asciende por la parte lateral del cuello y más o menos al nivel del cartílago tiroides, el borde superior del cartílago tiroides, se divide en dos ramas, la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna no es así, sino que está cortada. Aquí yo la corté, pero ella sigue hacia arriba y de hecho entra el cráneo por el conducto carotidio y su irrigación y sus ramas van a estar dentro del cráneo, porque ella se encarga de irrigar al encéfalo, ¿ok? Dentro del cráneo. Entonces, en esta oportunidad no la vamos a estudiar porque la vamos a estudiar cuando hablemos de irrigación del sistema nervioso central. La que sí vamos a estudiar es la carótida externa con todas las ramas que tiene ramas colaterales y ramas terminales. En las ramas colaterales, la primerita es la tiroidea superior. Esta tiroidea va a llegar a la glándula tiroides. Entonces, esta rama me ayuda mucho a identificar cuál es la carótida interna y la externa. Porque les explico algo, en la pieza a veces pareciera a la vista que la interna es más externa y que la externa es más interna.
Pero realmente el nombre que llevan no es por su ubicación, sino porque la interna va adentro del cráneo y la externa se queda afuera del cráneo. Por eso se llaman así. Entonces la externa va a dar ramas fuera del cráneo y la interna da ramas dentro del cráneo. Eso es una diferencia muy importante entre las dos. Por ende, cuando yo vea el nacimiento de las dos acá y vea cuál está dando la tiroidea superior, ya yo sé que esa es la externa, ¿ok? La tiroidea superior entonces llega hasta la glándula tiroides. Luego tenemos otra arteria que es la faringe ascendente, que se va hacia adentro, hacia interno y pasa lateral a los músculos constrictores de la faringe. O sea, va, por eso se llama así, porque va ascendiendo lateral a la faringe. Después está la arteria lingual, que esta arteria obviamente entra en la lengua porque va a irrigar la lengua. Pero ¿se acuerdan que les había mencionado del músculo hiogloso? Bueno, la relación que esta arteria tiene es que pasa por dentro de ese músculo hiogloso, que es un músculo que va desde el hioides, no sé qué pasa con esto, que va desde el hioides hasta la lengua. Después tenemos la arteria facial. Esta arteria facial se va hacia anterior y bordea el borde inferior del maxilar inferior para terminar llegando a la cara. ¿Ok? Esta arteria facial tiene además la característica que es tortuosa. Y esto es importante porque hay tres arterias tortuosas en el cuerpo. La arteria facial, la arteria esplénica y la arteria uterina. Y esta forma tortuosa o serpenteante, que es otro término con el que lo van a leer en los libros, es porque son arterias que por el sitio en donde se encuentran, los órganos vecinos hacen que tenga que estirarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la arteria uterina, que está lateral al útero, cuando en el embarazo el útero crece. Entonces, ¿cómo crece? Esta arteria tiende a estirarse. Por ende, como el cuerpo es muy sabio, ya hace que la arteria sea serpenteante para que se pueda estirar. O sea, si no fuera serpenteante y tuviera solamente la longitud en cuando la persona no está embarazada, entonces se rompería cuando el útero crece. ¿Ok? Entonces, más o menos lo mismo pasa con la arteria esplénica. La arteria esplénica está está en el abdomen, posterior al estómago. El estómago, cuando la persona come, el estómago se llena de comida y crece. Entonces, la arteria esplénica no se rompe porque es también tortuosa. Y finalmente está la arteria facial, que también es tortuosa porque acá el maxilar inferior se mueve hacia abajo y hacia arriba, ya sea al momento de hablar o al momento de masticar. Entonces esta arteria tiene que estar soportando eso y por eso puede estirarse ya que tiene esta morfología serpenteante o tortuosa. Después de eso tenemos la arteria occipital que va a pasar posterior e interno a la apófisis mastoide. No sé si recuerdan de la clase de cabeza ósea interno a la apófisis mastoide, o sea, en el hueso temporal, en la porción mastoidea. Teníamos la apófisis mastoide e interno en la apófisis mastoide había dos cisuras. Una cisura digástrica y una cisura occipital. La cisura digástrica era donde se insertaba el vientre posterior del músculo digástrico. Y la cisura occipital es por donde pasa esta arteria occipital. Después tenemos la arteria auricular posterior, que se llama así porque va posterior al conducto auditivo externo y por lo tanto también es anterior a la apófisis mastoide. Y finalmente tenemos las ramas terminales. La rama temporal superficial, que pasa entre el conducto auditivo externo y el cóndilo del maxilar inferior, se va hacia arriba y se divide en dos ramas que llegan ahí a la fosa temporal, en donde está el músculo temporal. Y además está la maxilar interna, que se llama así porque va interna al hueso maxilar inferior. O sea, ya pasa por dentro del cóndilo del maxilar inferior, la pudiéramos ver desde la escotadura mandibular, o sea, desde afuera, y después pasa por delante de la apófisis coronoide, bueno, ahí tiene un trayecto y da muchísimas ramas, además. ¿Ok? Esas serán las ramas de la carótida la carótida externa. Bien. Ahí les dibujo el músculo digástrico, que por la relación que tiene con todas estas ramas, él viene desde la apófisis mastoide, como habíamos dicho, llega hasta el hioides y ahí se va hacia la fosita digástrica en el maxilar inferior. Entonces acá este vientre posterior está externo a la carótida externa y a sus ramas. Es una de las relaciones que tiene ahí la arteria y las ramas que van haciendo. Luego tenemos entonces la arteria subclavia. Para hablar de ella, les ubico acá las 7 vértebras cervicales, ¿ok? Aquí tenemos el atlas, el axis, C3, C4, C5, C6, C7, ¿sí? Y recordemos que este era T1, donde se articulaba la primera costilla. Estas vértebras cervicales, hacia posterior aquí está sus apófisis mastoides, su apófisis espinosa, perdón,
Y hacia lateral, acuérdense que tienen las apófisis transversas. Y las vértebras cervicales tienen la característica de que las apófisis transversas tienen un agujero que es el agujero transverso, ¿ok? Que va a ser relación importante una de las arterias de la subclavia. Entonces, comenzamos con la subclavia, dividimos también en ramas colaterales y ramas terminales. La primera rama y la más importante de la subclavia es esta arteria que es la arteria vertebral, que se llama así por la relación que tiene con la columna vertebral. Bien, ella es una rama ascendente y esquiva el agujero transverso de C7, ¿sí? Le hace ole y ahí pasa y empieza en el agujero transverso de C6. Entonces va recorriendo, pasando por los agujeros transversos de las vértebras cervicales desde C6 hasta C1. Y ahí, después de ese trayecto, acá no está dibujado, pero ella cruza para meterse en el agujero magno. Cuando cruza, otra relación importante que tiene es que pasa a ser contenido, en ese cruce pasa a ser contenido del triángulo suboccipital o triángulo de Tilot, que es uno de los triángulos que estudiamos en los músculos de la nuca. Y luego entra en el agujero magno. Entonces, acá, esta arteria son muy importantes para la irrigación dentro del cráneo, ¿sí? La arteria vertebral y la arteria carótida interna. La carótida interna entra al cráneo a través del conducto carotidio y la arteria vertebral entra a través del agujero magno. Luego las dos vertebrales se unen y forman una arteria basilar y después la arteria basilar forma el polígono de Willis con la carótida interna, ¿sí? Que va a formar la irrigación del encéfalo dentro del cráneo. Pero eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando hablemos de irrigación del sistema nervioso central. Por ahora nos quedamos acá. Así que seguimos con la subclavia. Hay otra rama que es descendente que se mete en el tórax y esta se llama arteria mamaria interna o arteria torácica interna. Y después de eso tenemos dos troncos, el tronco tiro-bicérvico escapular y el tronco costo-cervical. El tronco tiro-bicérvico escapular me da 4 ramas, por eso tiene ese nombre. También lo van a encontrar como tronco tiro-cervical, pero es mejor que digan este nombre porque a la facultad le gusta más que digan este. Y fíjense que este nombre tiene todas las ramas, o sea, tiro de tiroidea inferior, bicérvico, bi de 2, cérvico de cervical, o sea que son dos cervicales, cervical ascendente y cervical transversa, ¿bien? Y una escapular que es la escapular superior, ¿ok? Entonces aquí, fíjense, estas dos primeras nacen de una misma raíz y aquí estaría la tiroidea inferior que va por dentro de la carótida primitiva y termina llegando a la glándula tiroides, ¿sí? Ahí tenemos la irrigación de la glándula tiroides, la tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y la tiroidea inferior, que es rama del tronco tiroidecérvico escapular de la subclavia. Y luego tenemos la cervical ascendente que va ascendiendo por la región cervical, por delante de las vértebras cervicales. Después está la cervical transversa que va transversalmente por el cuello, pero también llega hacia la parte posterior de la escápula, por eso también se le llama escapular posterior. Y finalmente una que llega superior a la escápula, que es la escapular superior, o lo que es lo mismo, que sería arteria supraescapular. Luego está el tronco costocervical, que tiene dos ramas. También el nombre dice las ramas que tiene. Tiene una costal, que es la intercostal superior, que se mete en el tórax, ¿sí? Y una cervical, que es la cervical profunda, que va posterior a las vértebras cervicales. Fíjense que acá están tres que van relacionadas con las vértebras cervicales. La que está delante es la cervical ascendente. La que está pasando por los agujeros transversos, es decir, que está lateral a estas vértebras, es la cervical, es la vertebral, perdón. Y la que está posterior es la cervical profunda, ¿sí? Y por último, la rama terminal de la arteria subclavia es la arteria axilar. Es la misma arteria o sea, esta arteria subclavia, cuando pasa el borde anterior de la clavícula, pasa a llamarse arteria axilar, ¿ok? Esa sería su rama terminal y ahí comienza la historia de la irrigación de miembro superior que veremos en el video de irrigación de miembro superior. Bien. Entonces, acá además les coloco, que es muy importante para la subclavia, esta relación, que son los músculos escalenos. Hay tres músculos escalenos, ¿sí? Escaleno anterior, medio y posterior, pero acá están dibujados dos que son los que me importan, el escaleno anterior y el escaleno medio. Estos vienen de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y terminan llegando a la primera costilla. El anterior y el medio llegan a la primera costilla y el posterior, que no está dibujado, llega a la segunda. Pero lo importante es que entre el escaleno anterior, el escaleno medio y la primera costilla se forma un triángulo que se llama triángulo de los escalenos. Por ese triángulo pasa la arteria subclavia, que es la que estamos hablando. Y de hecho con ella también pasa el plexo braquial. ¿Ok? Entonces,
Hagamos un esquemita acá rapidito de los vasos que estamos hablando. Tenemos acá el tronco brachiocefálico, que sabemos que solamente está en el lado derecho, y se divide en carótida primitiva derecha y subclavia derecha. La carótida primitiva, a su vez, se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida interna la hablamos con la vertebral en la irrigación de sistema nervioso central. Por ahora no. Y la carótida externa que sí da ramas. Y va a tener 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Las 6 ramas colaterales son 3 hacia adelante y 3 hacia atrás. De las 3 que son adelante, tenemos primero la tiroidea superior, que va hacia la glándula tiroides, después la lingual, que va por dentro del músculo hiogloso, y después la facial, que es tortuosa, pasa por el borde inferior del maxilar inferior y termina llegando a la cara. Luego de las posteriores, la primerita es la faringe ascendente, que va lateral a la faringe, y después estas las podemos mencionar en conjunto, donde está la occipital posterior a la apófisis mastoides. Después, la auricular posterior entre la apófisis mastoides y el conducto auditivo externo. Y después la temporal superficial, que está entre el conducto auditivo externo y el cóndilo del maxilar inferior. Luego, la que se mete por interno del maxilar inferior es la maxilar interna, que por eso se llama así. Temporal superficial y maxilar interna son las ramas terminales. Luego, con respecto a la subclavia, tenemos una que va hacia arriba, la vertebral, que se mete por los agujeros traversos de las vértebras cervicales, y una que va hacia abajo, que es la arteria torácica interna o mamaria interna, que va por dentro del tórax. Y después 2 troncos. Uno que es el tronco tirobicervicoescapular, que me da esas 4 ramas, y el tronco costocervical, que me da 2 ramas, ¿sí? Y recuérdense la relación importante de los músculos escalenos, formando el triángulo escaleno para la arteria subclavia. Y bueno, después de esa arteria subclavia se continúa con arteria axilar, que es la que va a iniciar en la irrigación del miembro superior. ¿Ok? Aquí les coloco una imagen del néter. Esto es una vista anterior. Fíjense, aquí se ve la tráquea, el manubrio del esternón, la primera costilla. Perdón, la clavícula es esta. La clavícula y aquí la primera costilla, primer cartílago costal. Bien, vemos acá el tronco brachiocefálico. Esta sería la carótida primitiva izquierda. ¿Sí? No vemos la subclavia izquierda. Este es el tronco brachiocefálico que se divide en carótida primitiva derecha y subclavia derecha, ¿sí? Recuérdense que después, o sea, la carótida primitiva y la subclavia en el lado derecho y en el lado izquierdo son iguales todo lo que estaba diciendo, ¿sí? Solo que en el lado derecho, dependiendo del lado, el nacimiento es diferente. En el derecho es con el tronco brachiocefálico. Y después está entonces la carótida primitiva, que aquí está cortada y acá también. Fíjense que esta carótida primitiva se va hacia arriba y primero ella forma parte del paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Primero es la carótida primitiva. Después, cuando estamos más arriba, la que forma parte de ese paquete vasculonervioso es la carótida interna, ¿ok? Que les dije que entraba en el conducto carotidio y daba la irrigación dentro del cráneo. Ese paquete vasculonervioso está formado entonces por la carótida interna más arriba y por la carótida primitiva más abajo. También por el nervio vago, ¿sí? Que es el 10º par craneal, y por la vena yugular interna. Esta vena yugular interna va a llegar acá, unirse con la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico derecho. Bien, en venas sí hay tronco brachiocefálico en los dos lados, derecho e izquierdo. En arteria solamente del lado derecho. ¿Ok? Entonces, eso con la carótida primitiva, acuérdense que a nivel aquí todavía es carótida primitiva, ¿sí? Porque después a nivel del borde superior del cartílago tiroides es que se divide en carótida externa y carótida interna. Ella va lateral al cuello, perdón, sí, en la parte lateral del cuello, profunda y un poquito hacia el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. De hecho, el pulso carotidio se palpa buscando el músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior, y ahí se hace la digitopresión, empujando un poquito el músculo hacia arriba, y ahí pudiéramos tocar entonces a la carótida primitiva y después a la carótida interna. Entonces, esas son las relaciones que tiene. Fíjense ahora la arteria subclavia. ¿Qué relaciones tiene? Fíjense, esta es la primera costilla, este es el músculo escaleno anterior y este es el músculo escaleno medio. Y aquí es donde se forma el triángulo de los escalenos que les había mencionado. Bien, en ese triángulo el contenido, y esto es muy importante, muy, muy importante, es la arteria subclavia y el plexo braquial. ¿Por qué esto es tan importante? Porque aquí nace la irrigación y la inervación de todo el miembro superior. Entonces, el contenido es la arteria subclavia y el plexo braquial. El plexo braquial después va a dar ramas que inervan al miembro superior y la arteria subclavia se continúa con la axilar que después va a irrigar
con otras ramas a la arteria, al miembro superior. ¿Ok? Esa es la parte de la subclavia. Fíjense que este escaleno anterior por delante le está pasando la vena subclavia y el nervio frénico que cabalga el escaleno anterior. Bien, y que después pasa por delante de la arteria subclavia. Aquí está el tronco tirobicervico escapular, por ejemplo, por allá atrás se ve una de las ramas que es la vertebral, yéndose hacia atrás, y aquí el otro tronquito. ¿Ok? ¿Qué me importa de esto? Entonces, según el escaleno, las relaciones de la arteria subclavia se dividen en una porción preescalénica, una porción escalénica y una porción posescalénica. ¿Ok? En la escalénica, fíjense que ella está relacionada entonces con el nervio vago y con el nervio frénico. Luego pasa por el triángulo de los escalenos con el plexo braquial. Y después, acuérdense que, bueno, el triángulo está delimitado por el escaleno anterior, el escaleno medio y la primera costilla. Y que este escaleno tiene también de relación al nervio frénico hacia adelante también y a la vena subclavia hacia adelante también. ¿Sí? Entonces, una manera de diferenciar estos dos vasos es que la vena subclavia pasa anterior al escaleno anterior y la arteria subclavia pasa posterior al escaleno anterior. Y luego se continúa la arteria subclavia, pasa por debajo de la clavícula, que por eso se llama subclavia, y después que pasa el borde anterior de la clavícula, se continúa como arteria axilar. Bien, eso sería todo por ahora. Ahí les dejo el esquema completo para que repasen.